Ajá, vamos entonces a la clase número 2. Continuamos con este hermoso tema de lo que es la escatología bíblica. Tema que ya habían estado comentando antes de clase acá, pero bueno, Dios sabía y Dios sabe lo que les traía y ya los estaba motivando a hablar acerca de ese tema. Bueno, estamos tratando el tema del traslado parcial de la iglesia, es decir, la escuela que enseña y trata de enfocarse en cuanto al traslado parcial de la iglesia. Esto se da, hermanos queridos, porque se cree en la mentalidad de algunos líderes que de acuerdo a la posición de santidad en la que yo me esté moviendo, eso es lo que me va a dar a mí el acceso o el traslado al reino de los cielos. Es decir, pareciera que estos líderes nos quieren decir a nosotros que mi santidad que debo practicarla, ojo, que tiene que ver con la santidad práctica, la del alma y del espíritu, me niega o me da acceso a la salvación. Quiero aclararles que lamentablemente por ustedes están equivocados. Sí creemos en la santidad y predicamos y enseñamos la santidad. Es más, tenemos un material, si mal no recuerdo, es la materia número 13. Se llama santidad genuina. La vamos a hablar aquí en cuanto a lo que es la santidad genuina. Lo que pasa es que así como la salvación se da en 3 pasos, hay 3 tipos de santidad. Fuimos salvos en el espíritu, estamos siendo salvos en el alma y seremos salvos en el cuerpo. Esos son los 3 pasos de la salvación. La santidad del espíritu fue imputada sobre nosotros en nuestro espíritu, que es la santidad, la cual va a usar Dios para arrebatarnos. Pero la santidad de mi alma y la santidad de mi cuerpo tienen que darse, pero es para el propósito, no es para la salvación. No estamos negando el vivir y encaminar en santidad. Es más, lo enseñamos, lo predicamos y motivamos a la gente a caminar en santidad porque es una demanda y es una orden que Dios dio de que abandonemos las obras de la carne para poder andar en el espíritu. Ahora, no tiene nada que ver la santidad práctica del alma y la del cuerpo para ser arrebatado, que sé que es el punto principal de los que creen el arrebatamiento por parte de la iglesia, que no es una realidad. Seguimos acá. La salvación del hombre es integral y en parte progresiva. El hombre fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Lo que le decía en cuanto a los 3 puntos de la salvación. Es decir, en el espíritu fue salvo, en el alma está siendo salvo, en la formación del carácter y en el cuerpo será salvo a causa del traslado de la iglesia. Y esto conociendo el tiempo que es ya ahora, de levantarnos, oiga, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es Romanos 13:11. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Niegan la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes niegan la unidad del cuerpo de Cristo? Los que creen en la salvación, en el arrebatamiento parcial de la iglesia. El traslado parcial de la iglesia rompe con el principio de unidad desde el punto de vista posicional, quebrantando el sentido, la relación y la posición que le da Cristo a la iglesia en relación a él. Para el conjunto de la deidad, oiga, somos un cuerpo, es decir, no hay 2 cuerpos. Cristo tiene un solo cuerpo, que es su iglesia, independientemente como las llamemos como congregación. Jesús el Altísimo, Dios de pacto, Nueva Jerusalén, el renuevo, ¿cuál otro?
perdón, mi refugio, y así sucesivamente. Como la llamemos congregacionalmente, es un solo cuerpo, ¿sí? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchas congregaciones, somos un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por esa razón, no debemos denigrar de los demás, aunque su forma doctrinal no sea como la mía, aunque su forma de cantar no sea como la mía, aunque su forma de vestir no sea como la mía, aunque su forma de cortarse el cabello y arreglarse no sea como la nuestra. Porque si nos trasladamos a una zona indígena y allá hay congregaciones cristianas indígenas donde las hermanas y los hermanos que están allá son indígenas todos, y para ellos su cultura es estar vestidos, desvestidos. Ya va, entonces no son nuestros hermanos porque están desvestidos. Entonces, en el sentido cultural, hay una cantidad de tribus indígenas que no usan ropa todavía. Otros que usan un guayuquito, pequeño guayuquito. Pero eso es normal en ellos. Es más, en la cultura indígena, la mujer que se tapa sus senos y sus partes íntimas es la prostituta. Aquí es al revés. La que no se tapa es la prostituta, para efectos de nosotros. Entonces, lo cultural no tiene nada que ver. Entonces, reitero, así como en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro cumple una función, así cada congregación en cada sitio cumple una función, pero todos somos miembros los unos de los otros. Ahora, porque así como el cuerpo es uno, hablando de la iglesia y hablando de su cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Primera a Corintios 12, 12 y 13. Por lo tanto, señoras y señores, no existe la iglesia judía y la iglesia gentil. Ese vocablo hay que erradicarlo de nuestra boca. Hay una sola iglesia, que es la de Jesucristo, compuesta por gentiles que creyeron en Cristo y judíos que creyeron en Cristo. No hay más. Tampoco la iglesia es la Israel espiritual. No hay, señores, Israel espiritual. Es más, la Israel que está allá es una role carnal. Está matando gente y matándose entre ellos mismos. Prostituyéndose y prostituyendo a mucha gente. Ahora, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nótese, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Primera a Corintios 12:27. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, un cuerpo, Efesios 4, 3 y 4. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El tema aquí es cuerpo. Efesios 5:23. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Nosotros somos un pueblo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Apocalipsis 21:13. El detalle y la pregunta es: ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. ¿Compuesta por muchos miembros? Sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Conversación de Jesús con Pedro y Pedro con Jesús. Mateo 16:18. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene ¿cuántas cabezas? Una sola, que es Cristo. ¿Y cuántos cuerpos?
uno solo, que es la iglesia. Cristo tiene. Efesios 5:23. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, Pablo le escribe a Timoteo, sepas cómo debes conducirte, oiga, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una casa, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera Timoteo 3:15. Una nación, pregunto yo, ¿cuántas naciones componen a Venezuela? Una sola. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Un sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Una morada, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien construido va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21. Un templo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a Corintios 3:16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Si el traslado de la iglesia se da en parcialidad, perdería la iglesia su relación con Cristo, oiga, y dejaría de ser, oiga, un cuerpo, un pueblo, una casa, una morada, una nación, un sacerdocio, un templo, y esto quebrantaría el principio de unidad, señoras y señores. Por lo tanto, no hay traslado, porque una casa se le pueden hacer anexos, pero son anexos de la casa siempre es una sola. A un edificio se le pueden hacer anexos, pero el edificio siempre es uno solo. A su cuerpo usted le puede meter prótesis, pero su cuerpo siempre será su cuerpo. Lo demás es añadidura. Estamos captando, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la iglesia? Una sola cosa. Ajá. Sí, someter a la iglesia al periodo de la gran tribulación. Esta es la otra escuela de pensamiento en cuanto a la teología. Más adelante, en el desarrollo del tema, daremos detalles y descartaremos la posibilidad, oiga, de que la iglesia como cuerpo pasará por la gran tribulación. Así que tranquilo, calmaos, calmaos. No hay fundamento bíblico para apoyar dicha teoría. Oiga, teoría, no es teología. Oposición, ya que los textos y pasajes que se utilizan no tienen nada que ver con el tema. Ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, señoras y señores, no tiene nada que ver con la iglesia. Yo estoy diciendo que esta parábola no se le puede predicar a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en la realidad real, esta parábola no tiene nada que ver con la iglesia, pero se le puede predicar y tiene cosas que la iglesia puede aprender. Sin embargo, como predicadores, hermanos, debemos de hacer la salvedad del texto. ¿Qué es hacer la salvedad del texto? Aclarar, hermano, este tema o este texto o estos textos que vamos a leer no tienen nada que ver con la iglesia, pero estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo a predicarles de esto. Algo debemos aprender de aquí. Pero ese texto no se escribió para la iglesia. Eso es hacer salvedad del texto. ¿Sí? Amén. Dijimos Mateo 13:24, 13:36 al 43. La parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, dejemos de decir que en la iglesia tenemos trigo y cizaña también. En la iglesia solamente hay trigo. Que se arrimó la cizaña, déjela quieta ahí, no le pare. Deje que la palabra siga tratando, deje que la palabra siga brindando la oportunidad. Ojalá ese individuo pues pueda entender el plan de salvación y aceptarlo, deje de ser mundo y deje de ser cizaña y sea vuelto trigo.
Pero es preferible tenerlo aquí, aunque echando varilla y cometiendo errores, que estando allá afuera, que igualito va a estar cometiendo errores. Pero sin esperanza. Sin esperanza. Aquí por lo mínimo tiene esperanzas y oportunidades. Ahora, los que estamos aquí, muchas veces estamos cometiendo errores también, pero ya somos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir los errores, porque más nada podemos hacer. Porque una vez que ya estamos aquí, una vez que somos del cuerpo, ¿cómo nos salimos y nos zafamos del cuerpo? Es imposible. Porque la salvación que tenemos es eterna. La que se nos prometió y se nos dio es eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos, señoras y señores. Más nada. Ahora, ejemplo de la parábola de la cizaña, dijimos. Esta parábola se declara la selección que se hace entre buenos y malos. Acontecimiento que no se ajusta a la posición y la condición que tiene la iglesia por razón que a continuación voy a dar. La parábola presenta dos clases de semillas. La buena, que es el trigo, en este caso son los hijos del reino, y la mala, que es la cizaña, por lógica son los hijos del mal. Aplicando esto a la iglesia, en relación al arrebatamiento, no se ajusta a la verdad, ya que en dicho acontecimiento no hay lugar para una selección entre buenos y malos, justos o injustos, como lo presenta la parábola. En el arrebatamiento solo se levantarán los justos de Dios. En la explicación que Jesús hace de la parábola, podemos observar que los elementos de la parábola y algunas expresiones no se ajustan a la iglesia. Oiga, el término hijos del reino, eso no se ajusta a la iglesia. El Evangelio de Mateo nunca lo usó en sus escritos para hacer referencia a la iglesia. Por igual, el término lloro y crujir de dientes tampoco tiene que ver con la iglesia. El juicio mencionado en la parábola se dará al final del siglo, que indica el final de la gran tribulación, comienzo del reino milenial. De paso, ¿qué es lo que van a recoger? En la parábola, ¿a qué es que van a meter la hoja y van a recoger? Primero, la cizaña. Nótese, lo que van a recoger la cizaña para echarla en el fuego. Ese es el juicio a el mundo. El trigo se va a dejar ahí. El trigo va a ser dejado, porque el trigo son los creyentes de aquel entonces que van a ser dejados para que la tierra continúe con vida humana, para dar inicio a el milenio. Como en los días de Noé, los que fueron agarrados fue para juicio y los que fueron dejados para que la tierra nuevamente se repoblara. Ahora, el juicio mencionado en la parábola se dará al final, que esto indica el final de la gran tribulación, que usted y yo como iglesia no vamos a pasar por ahí. El término ciega se usa para hacer referencia al final del siglo. Los segadores serán los ángeles. Nótese que usted y yo no vamos a ser recogidos por ángeles, vamos a ser transformados y llevados a las nubes del aire por el Espíritu Santo, que tiene los ángeles, que tiene relación con los ángeles mencionados en Mateo 24, para hacer referencia a la escogencia que harán entre los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. Mateo 24, 31, que indica escogencia, no se ajusta a la iglesia, porque la iglesia, será arrebatada por el Espíritu Santo, señoras y señores. Ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que no tiene nada que ver con la iglesia. Mateo 25, 1 al 31. La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relato, hechos naturales o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes, es decir, es una narración
construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está adjudicado a su cultura. Esta parábola se debe estudiar desde un sentido oriental, de allá del Medio Oriente, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes, tales como el emisor, el receptor, tomar en cuenta la comunicación, la causa de la comunicación y sobre todo su sentido histórico al considerar estos factores que son muy determinantes para la interpretación de la parábola. Daremos algunas informaciones para mayor comprensión. ¿Sí? Sigamos con este hermoso y bello tema. Esta parábola tiene un enfoque netamente escatológico, eventos después del arrebatamiento, y tiene relación con el reino milenial. Esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las nuestras. Según algunos historiadores, cuando se casaba una pareja no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en casa durante una semana. Tenían la puerta abierta a los que quisieran visitar. Los amigos los trataban con honor, hasta se dirigían a ellos como príncipe, princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A la celebración de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos. En esta parábola no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida en una aldea de allá, de la tierra que habitaba el reino de Israel, la cual del año 135 para acá, de la era cristiana, se le llamó Palestina. ¿Sí? Ok. El sentido histórico alega que la fiesta de las bodas se realizaba por las noches, oiga, después de un día de baile. Las vírgenes salen con antorcha a recibir al esposo después de las bodas, el cual se celebraba en la casa del novio. ¿Dónde se celebraba las bodas? En la casa del novio. Párele a esto. Las bodas de Cristo y la iglesia se van a celebrar en la casa del novio. Tercer cielo. ¿Sí? Eso es las bodas. En la casa del novio. El cielo, en este caso el cielo, para escoltar hasta la residencia de la novia, es decir, la tierra, que la fiesta de las bodas se daba en la casa de la novia. La casa de la novia es la tierra, que era el lugar donde se celebraban las fiestas de las bodas. Al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas. Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal en su significado inmediato. Iba dirigida a los judíos como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes son el remanente que va a participar con Cristo en el milenio. Le voy diciendo algo. Aunque Pablo dice, luego toda Israel será salvo, no es todos los israelíes que van a ser salvos. Toda Israel que crea va a ser salva, pero todo Israel que se niegue a creer, señoras y señores, se van de cabeza al infierno. Es más, le garantizo. Si quiere, yo le muestro por la Biblia de un lote de judíos que están en el infierno. Es más, los únicos seres
que la tierra se abrió y se los tragó vivo, cuerpo, alma, ropita y toda su familia son judíos y de la tribu de Judá. Coré, Datán y Abirán y su familia. La tierra se abrió y se los tragó vivo. Entonces, ¿usted cree que Dios está obligado a salvar a todos los judíos? No. Judío que no se sometió a la ley, se perdió. Y judío que no acepta a Cristo, para el infierno va de cabeza. Con tú que ese judío. Ajá, seguimos avanzando. Lo otro es que no se le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado a la necesidad que arrojó una determinación y que por la cual se dieron circunstancias que abrieron condiciones en la cual se desarrollaron los hechos. Por lo consiguiente, no todos los elementos de la parábola tienen un sentido espiritual. Pasemos a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión. Elementos de la parábola. Vamos a hacer un análisis por acá. El esposo. Este personaje en la parábola, quien es titulado como el esposo, es el mismo que se le llama Señor, quien está representado por Jesús. Mateo 25, 1 y 13. El aceite. En la antigua dispensación, el aceite, en la antigua dispensación y en la dispensación de la gracia, tenía 4 usos en particular. ¿Cuáles son esos 4 usos? Las lámparas para iluminación, el combustible para comer, arte culinario, para la higiene, la estética, higiene, entonces son 4 elementos que se usaron. Y el aceite que se usó para ungir solamente a 3 tipos exclusivamente de hombres: reyes, profetas y sacerdotes, porque los jueces no aparecen ungidos como tal. Ahora, en primer lugar, se usaban para la higiene, que es el caso que presenta el apóstol Santiago y Marco en su carta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:4. En segundo lugar, para el uso culinario, es decir, la alimentación. En tercer lugar, en algunas ocasiones, se le dio uso como un combustible para el encendido de lámparas. Éxodo 25:6, Levíticos 24:2. En cuarto lugar, se utilizaba para el acto de consagración de ciertos tipos de personas para consagrar algunos elementos para el uso santo. También se usó para algunos elementos. En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. Su función era de combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas. Mateo 25:8 y Lucas 12:35. Es un error y horror de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo. En un supuesto que esto sea posible, que no es posible, entonces el Espíritu Santo se puede, hermano, comprar con billete. Ya que esto es lo que la parábola enseña o demuestra. Y compra vosotros. Nosotros no te podemos dar del de nosotros, vayan y compren. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, por decir algo, danos de vuestro espíritu, según la mentalidad de algunos, ¿no? Porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, ya que esto está medido, y a vosotras, y más bien a los que venden, y compra para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, bueno, vino el esposo y ya se cerró la puerta, se acabó. Si ellas le reparten, ni una ni las otras iban a tener. Iban a quedar fregados todo el mundo. Mateo 25:8 y 10.
narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad de que el aceite es tipo del espíritu y que el uso se pudiera y que el caso se pudiera comprar. Esto estaría en contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don de Dios, el don de Dios Espíritu, que se movía en la vida de los discípulos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para cualquiera a quien yo le impusiera las manos, recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8, 18 al 20. Los que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes narrado en la parábola es el Espíritu Santo en forma intelectual están cayendo en el mismo terreno de Simón el mago, como el actor, aunque por ignorancia lo hacen, pero igual son culpables. Eso se llama simoísmo. Por otro lado, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del espíritu, tomado del nuevo, el caso, en el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especias aromáticas para el acto de la unción, pero ese aceite no representa ni era tipo del Espíritu Santo. Este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento, que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Este era el aceite de oliva mezclado con especias aromáticas y solo lo podía preparar, oiga, era el sumo sacerdote. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Es decir, la unción en la dispensación de la ley era un ceremonial. Cabe destacar que sobre la persona a la que se le derramaba el aceite se le llamaba el ungido, y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión y a respaldar con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido. Según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del espíritu, el aceite era el elemento que se utilizaba para ungir, y el espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. Éxodo 30, 22 y 23. Estamos aclarando este punto por acá. En un supuesto negado que el aceite era tipo del espíritu, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el antetipo que le da cumplimiento al tipo, en este caso al Espíritu Santo? Cuando lo verdadero se manifiesta, el tipo pierde fuerza y vigencia. Es una ofensa en contra del Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde, en este caso al Espíritu Santo. Es como si aún utilizáramos sacrificios de cordero para honrar a Jesucristo, que en este caso sería para deshonrarlo. Según la declaración que dimos del aceite, es un error afirmar que el aceite presentado en la parábola de las 10 vírgenes sea el Espíritu Santo para la iglesia.